tal, amigos de los especialistas? Bienvenidos a esta primera edición de el podcast de los especialistas. Hoy me encuentro aquí con mi amigo, casi mi compadre, Eder González, asesor comercial de Vertis de León. Uno de los mejores asesores comerciales que he conocido. Felicidades, ¿no? La verdad, mucho que admirarte. Y bueno, Eder, bienvenido. No, pues bienvenidos ustedes también aquí. Muchísimas gracias por darnos esa primicia de nuevamente aventarnos un primer capítulo en un nuevo proyecto, sí, de los especialistas, ¿no? Sí, somos los primeros en algo. ¿En qué? ¿Quién sabe? Somos los primeros. Claro, por supuesto. Perfecto. Eder, no, pues gracias a ustedes por recibirnos aquí en sus instalaciones. Nos encontramos aquí en León, Guanajuato. Y bueno, todo esto surge a raíz, este podcast presentado por Fritec, ¿no? Lo patrocina Fritec. Excelente marca de frenos, nada que comentar ahí, ¿no? Creo que todo lo tenemos clarísimo. Sin embargo, bueno, surge por una necesidad del mercado. Por ahí algunas dudas, ¿no? Que llegamos a tener, específicamente el tema de cristalización. Así ¿no? es. Así es, pues déjame te cuento, yo visito todo el país, algunas partes ahí en Guatemala también, y recorro nada más 7 veces al año todo el país. Entonces surgió estas dudas por parte de los clientes que yo visito, flotilleros, mecánicos, refaccionarios, de la cristalización de las balatas, ¿no? ¿Qué es lo que rechina? El disco, la balata. ¿A qué se debe este rechinido, este ruido que hace uno cuando frena? Sí, claro, ¿no? Y que no es una falla puntual en un lugar, no es una falla muy pulverizada. Un modo de fallo lo llamaría yo. Y bueno, recordando que nosotros conocemos diferentes tipos o segmentos de fallo en los materiales de fricción, hablando específicamente de la pastilla. Y bueno, te podría decir que esta cristalización abarca un 90%, ¿no? Dentro de la escala es el 90%, ya que lo podemos determinar que es la principal, ¿no? Bueno, entonces, de eso va a tratar este podcast. Veremos qué es la cristalización, por qué se genera, tiene solución o no tiene solución, ¿no? Y todo, aquí contigo pues vamos a llevar avante, ¿no? esta charla. Y bueno, esperemos para todos los usuarios que yo creo que sí va a ser de gran utilidad, ¿no? Ya que no es una falla que solamente una inquietud que tengas tú o tu mercado, ¿no? Es general. Exactamente, y pues prácticamente entendemos que no es el mismo desgaste, el mismo frenado, claro, en diferentes zonas, como en el norte, que es más parejo, o al sur, que es más curvas, más montaña, más cerro, claro, distinto tipo de mercado, mismas unidades, y pues prácticamente ese es lo primordial. ¿Qué es la cristalización? ¿Por qué se da? Ok, bueno. ¿Qué es la cristalización? Bueno, la cristalización es un endurecimiento superficial, lo podríamos determinar así, ¿no? El acabado que tiene la cristalización, o físicamente como nosotros la vemos, es como un acabado de espejo, ¿no? Así se ve. De hecho, si tú pones un material cristalizado contra la luz, te darás cuenta que tiene ese brillo, ese acabado de espejo, y eso que vemos ahí es parte del endurecimiento superficial. ¿A qué me refiero con endurecimiento superficial? Bueno, eso que brilla es resina fenólica que se quedó atrapada en la superficie, ¿no? Se queda atrapada, se quema y se hace dura, por eso es endurecimiento. ¿Dónde? En la superficie. Ok, al tener este endurecimiento superficial y al tener contacto con otra superficie dura, en este caso que es la pista de frenado del disco, empezamos a tener dos materiales con cierta dureza, donde llega un punto donde nos empezamos a rechazar estos materiales, empezamos a tener estas microvibraciones, que también se podría determinar qué es esto, microvibración del material de fricción, y es lo que nosotros conocemos como el molesto rechinido, ¿no? Y en automático esto ya está dañado. Ok, mi buen Ricardo, sí, para todo este tipo de evitar los rechinidos y todo eso, ¿qué tipo de formulaciones podemos recomendar para los vehículos? Sí, sí, existen las formulaciones, existen diferentes factores, no enfocando nada más en la fórmula, existen diversos factores que intervienen para el tema de cristalización, ¿no? Que provocan este modo de fallo. Desafortunadamente la pastilla es el fusible del sistema de frenos. ¿A qué me refiero con fusible? A que cualquier otra falla que por ahí no estemos atendiendo va a recaer en este elemento, y siempre el culpable va a ser la pastilla de freno.
¿no? En el tema de formulación, bueno, recordemos, tenemos diferentes tipos de fórmulas, cerámicas, semimetálicas, hoy en día todavía, ¿no? Que mucha gente tiene ahí un tema con esta fórmula, no me voy a entrar mucho ahí. Y bueno, las formulaciones al alto carbón, ¿no? En el caso de nosotros, bueno, sabemos que una fórmula semimetálica y una fórmula hecha o fabricada al alto carbón, habla de que va a un nicho de mercado de uso intensivo. En el caso de HD o Heavy Duty, hablando por parte de Fritec o la caja roja, ¿no? Para los que no nos están viendo, que nos están escuchando, la caja roja va más al tema de pesado, de pickups para arriba, ¿no? Todo ese tipo de unidades que son de carga muy exigidas, que necesitan un tipo de formulación específica. La semimetálica, bueno, es muy similar, sin embargo, a un costo mucho más menor, económico, un poquito más accesible, lo vamos a manejar así, dando también otro tipo de propiedades, a lo mejor no tan de confort, pero sí un buen rendimiento. Y la fórmula, la cerámica, ¿no? La cerámica que está más que destinada para el uso particular, ¿no? Como tú, como yo, que vamos con los niños al mall, ¿no? Llevamos al súper, a la escuela, etcétera. Vaya, es una fórmula que no está hecha para el uso intensivo, para trabajar a altas temperaturas constantemente, la fórmula cerámica, ¿no? Oye, Richard, a ver, sí. ¿En qué influye que de repente van a hacer el mantenimiento del vehículo, en este caso el sistema de frenos, tienen una pastilla que ya está gastada, meten otra pastilla de la misma marca, funciona, pero en ocasiones rechina, y en otros casos tienen una pastilla de una marca, la quitan, meten otra marca y rechina? ¿A qué se debe? ¿Por qué es todo ese rollo de que cambian de marcas y hay rechinidos, luego no las cambian y no pasa nada, pero sin rectificar el disco? Ok, bueno, vamos a tomar esto como parte de los factores. Hace rato o hace unos minutos te comentaba, ¿no? Existen diferentes factores para la cristalización. Desde la fórmula, que ya lo platicamos un poquito, ¿no? De acá donde va a dirigir cada uno. Otro, bueno, es que ya entraría más en el tema de mantenimiento, ¿no? Recordemos que hay prácticas de mantenimiento y también prácticas post-mantenimiento, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos después de mantenimiento? No solamente es quitar, poner, hacer el mantenimiento efectivo y dale, ¿no? También hay chamba, ¿no? Hay trabajo que debe hacer el usuario final y es lo que vamos a ver. Retomando tu pregunta, ¿por qué cuando cambiamos un material de la misma marca, ¿no? O sea, vaya, el viejo, el nuevo, o el usado, mejor dicho, viejo no está bien implementado, pero es el material usado, lo ponemos sin rectificar con en la misma unidad, no tenemos rechinido? Esa es tu pregunta. Y cuando yo hago esa misma práctica pero con otra marca, ya tengo un rechinido. Exacto. Bueno, te platico. Hay algo en los materiales de fricción en el sistema de frenos. Recordemos que tenemos materiales en constante fricción, rozamiento constante. Llega un punto donde tenemos transferencia de materiales. ¿A qué me refiero? A que la pastilla de freno tiene una formulación, tiene una especificación independientemente de la marca, ¿no? Tiene su propia fórmula y su propia especificación. De tanto o en constante rozamiento que tenemos con el disco de freno, llega un punto donde ya este material ya se impregna, ¿no? Se impregna en el disco, y cuando nosotros tenemos un cambio de material, en este caso al tener cambio de marca tenemos cambio de materiales, hablando específicamente de la composición de la fórmula, puede pertenecer al mismo segmento, que las dos sean cerámicas, sí, pero ¿cuál es la fórmula? O sea, ¿qué porcentaje tiene de grafito, qué porcentaje de metal, etcétera, etcétera, ¿no? A eso me refiero. Llega un punto donde estas dos fórmulas ya no son compatibles, ¿no? Porque son diferentes, simplemente por eso. Y se llega a rechazar, ¿no? Este material de fricción rechaza al otro y empezamos a tener otra vez esta microvibración. Queremos, contaminar, si lo queremos ver así, queremos contaminar de una fórmula a otra y no se puede. De aquí nace por qué tenemos que rectificar los discos, ¿no? ¿Por qué rectificarlos? Bueno, porque lo que vamos a hacer, aunque no esté con surco, aunque no esté pando, etcétera, nosotros siempre debemos rectificar el disco. ¿Para qué? Para eliminar todas estas impurezas de las que estamos hablando y tengamos un material, si lo queremos ver, virgen, con el que vamos a trabajar las superficies con cierta rugosidad, ¿no? Esta rugosidad que nos va a ayudar a que tengamos un correcto hermanamiento de materiales. Oye, funciona que luego en lugar del rectificado, de repente es una lijadita, ¿no? Sí, claro. Se ve bueno. Sí, se ve bueno, ¿no? Dicen, es que no está pando y hay que aventarle ahí una lijada y no es lo recomendable, ¿no? Hasta ese rectificado, muchos no lo saben, pero ese rectificado tiene una especificación. Esa rugosidad va de los 15 a los 90 RAs y se puede verificar
con un rugosímetro sin problema alguno. Hablando de la misma lejita, por ahí yo he visto también, de repente se cristaliza, que ya está chillando, que ya está claro. esto, agarran y dicen, déjame quitar la balata, y le paso una lejita ahí a la balata, sí. ya quedó. Dicen. Sí, le matan el brillo, ¿no? Y dicen, ¿sabes qué? Aquí se le quita lo cristalizado. Mira, es una práctica, incluso a veces la lijan hasta en 8, ¿no? Para que se elige parejito, y vaya, es muy respetable la práctica. Y vamos, yo creo, ya a entrar al punto de ¿se resuelve o no se resuelve la cristalización? ¿No tiene una solución efectiva o realmente no la tenemos? Bueno, este tema de cristalización, y vaya, con esta práctica de la lija que me comentas, muchas veces sí llega a ser efectiva temporalmente. ¿Por qué? Dependiendo del grado de cristalización que nosotros tengamos, es lo que nosotros vamos a poder solucionar. ¿Por qué? Si fue un material que no fue sometido a muy alta temperatura, que vaya, apenas empezaba a dar este tipo de problemática, puede ser que lo recuperemos con esto que nos dices tú, ¿no? O sea, una lija, y casualmente, ¿no? Cuando llegamos a tener una problemática es cuando ya lijamos, cuando ya rectificamos, ya lubricamos ¿no? Ya, o sea, como que ya falló y dices, ay, no, ya no solamente quito y pongo, ya me tengo que ir un poquito más para allá. No, regularmente es común, ¿eh? No estoy diciendo que sea ley, pero pues personalmente igual yo no, o sea, cuando hago una cosa, ¿no? Y no me queda, pues, siempre como cuando ya lo voy a recuperar o quiero recuperarlo, ya hago más, ¿no? O hago lo que debí haber hecho desde un inicio, ¿no? Es algo común. Pero bueno, sí se llega a quitar si la cristalización no fue tan severa. Hay materiales que hacemos esta práctica y, no sé, 5 o 10 kilómetros recorremos y otra vez vuelve el rechinido, ¿no? Y lo volvemos a quitar y otra vez. Y es un material que ya no vamos a recuperar. Ahí la cristalización ya no se va a solucionar, ¿no? ¿Cómo solucionamos la cristalización de raíz? Bueno, pues teniendo un material con una especificación correcta. Vamos a ver, el uso correcto de los materiales, hablando de fórmula, un mantenimiento adecuado y efectivo y, sobre todo, el tema del asentamiento. Claro, es importantísimo y te vamos a tocar. Referente al desgaste, mucha gente tiene también ahí el mito del polvo que suelta la balata, ¿no? Claro. Que dicen, no, estas balatas no sueltan polvo. O sea, todas las balatas tienen que soltar un polvo, porque es un material de fricción y es un desgaste, ¿no? Me supongo. Correcto. O ¿qué razón me das de ese polvo? ¿Por qué es? ¿A qué se debe ese polvo que suelta? Bueno, principalmente la característica principal de las pastillas que tiran polvo son de tipo low met, bajo en metales, e incluso pueden ser también semimetálicas, ¿no? Que tienen esta proporción. Eso que nosotros vemos como polvo, que muchas veces a las personas que no lo conocen, ¿no? Yo como usuario, si no supiera nada de frenos, ¿no? O del carro en general, cambio pastillas y veo que mi pastilla está dejando nuestro rin totalmente, o mi rin, ¿no? El rin de mi auto lo deja totalmente negro. En automático lo primero que yo voy a pensar es que se está desgastando prematuramente, ¿no? O como que se está despedazando, ¿no? La pastilla, dicen se está desgranando, ¿no? Me han dicho, ¿verdad? Esa es la palabra que buscaba, se está desgranando. Pues no es así, ¿no? Realmente el polvillo que tira es grafito, es carbón, que su función dentro de los materiales de fricción es como lubricante, ¿no? Es como los motores. Nosotros utilizamos un lubricante, ¿para qué? Para evitar el desgaste entre los materiales, ¿no? Entre los metales, ¿no? De las partes duras del motor, internamente utilizamos un lubricante, tenemos una película de lubricante que hace que los materiales no tengan este desgaste. Bueno, en el sistema de frenos trabajamos con fricción, pero también tenemos esta parte de lubricantes. ¿Qué es lo que vamos a evitar desgastar en exceso? Bueno, pues el disco de freno, ¿no? El disco de freno, nosotros con esta parte lubricante vamos a equilibrar, es decir, ¿sabes qué? Son materiales que frenan excelente, no pierden el poder de frenado, no tienen fading, ¿no? O desvanecimiento. Sin embargo, bueno, ¿qué crees? Puede ser muy abrasivo y puede ser que desgaste mucho nuestro disco. Bueno, esta parte, todas estas bondades te las voy a compensar. ¿Cómo? Con un excelente o una cantidad suficiente de lubricante. Regularmente este tipo de efecto es en las fórmulas low met y de origen, esto viene de origen, date cuenta, en vehículos de origen europeo, BMWs, Mercedes-Benz, Volkswagen, Seat, Audi. Cuando tengas oportunidad, ¿no? Y a la gente que lo está escuchando, la que nos está viendo, cuando tengan oportunidad, esos vehículos cuando sean nuevos, pasen el dedo en el ring y vean qué cantidad de polvo deja. ¿Por qué? Porque son fórmulas diseñadas para el paro de unidades, ¿no? O sea, para parar este tipo de unidades, no para, son mucho de performance, ¿no? Desde el origen donde viene, bueno, ve, en la parte europea, bueno, pues los límites de velocidad son increíbles.
Claro. O sea, aquí aunque quisiéramos, digo, aquí lo intentamos, pero pues aquí antes de que lleguemos a los 150 kilómetros por hora, ya nos volamos un río, ¿no? Por un bache o algo. Por un bache. No se haya atravesado. Aquí no hay. No, aquí no hay, ¿eh? Esa es una buena mentira, ¿eh? Claro, sí, no, discúlpame. Oye, y ahorita Dime. me estás diciendo el periodo de asentamiento. Eso quiero pensar que va dentro de un buen mantenimiento. ¿Cuál Claro. sería el mantenimiento que nos puedes indicar, ¿no? Claro. El más recomendable también yéndonos al bolsillo de la persona, ¿no? Porque recordemos que Sí. todo va enfocado que yo voy a cambiar frenos y llego y digo, nada más tengo tanta lana para que me cambien los Sí, es una realidad. Fíjate que sí, el mecánico siempre se va a ajustar a un presupuesto, ¿no? Por más que él quiera, nuestra responsabilidad como profesionales es recomendar lo que está mal, cómo lo vamos a solucionar. No sé, si tú me dices cambiar pastillas, pues yo no solamente tengo que cambiar la pastilla, mi obligación como profesionista o profesional en el tema, pues es decirte medir el espesor de tu disco, saber medir la humedad de tu líquido de frenos, ver el estado de tus ligas de caliper, el estado de los pernos, etcétera, ¿no? Digo, por irme a lo más visual, que es algo que yo voy a manipular. Lo mínimo que tú puedes decir es lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces, bueno, el ideal es obviamente pues respetar el espesor, lo que nos marca la especificación para los discos de freno, rectificar, bueno, ya lo sabemos, lo hemos dicho en varias pláticas, ¿no? Pero igual no pasa nada si lo decimos otra vez. Si rectificamos, bueno, lavar con agua y con jabón y dejar secar. Si es nuevo el disco, bueno, con un solvente, de preferencia thinner o limpiador de frenos, quitar esa película lubricante. Obviamente lavar y lubricar con grasa siliconada los pernos, ver el estado de los sellos O-ring, y vaya, ¿no? Un material de buena calidad, ¿no? Así nosotros lo llamamos. Pero ojo, no solamente cuando nosotros cambiamos, dicen, ¿sabes qué? Cámbiame las pastillas traseras, o digo, delanteras, ¿no? Perfecto, el mecánico cumple con ese trabajo, pero ¿qué pasa si tenemos un sistema disco-tambor? Ya no digo disco-disco, ¿no? Porque esos se ajustan automáticamente. Disco-tambor. Nosotros nos enfocamos en el eje delantero porque eso es lo que nos pidió el cliente. Entonces, el eje trasero, pues ahí está. No lo pelo ni lo volteo a ver. ¿Qué es lo que va a pasar? Recordemos que hay porcentajes de la repartición de frenado. 60% adelante, 40% atrás. Más o menos ese es el aproximado, ¿no? No es el dato exacto, pero ese es el aproximado. Si yo en la parte delantera trabajé de forma correcta, respeté todo, pero el eje trasero no lo ajusté, no hice nada, es un eje loco prácticamente, donde entonces mi carga de frenado, que tengo un porcentaje en el eje delantero, ya no va a ser del 60, muy posiblemente sea del 80, 90%. ¿Por qué? Porque mi eje trasero no me está ayudando. ¿Estás de acuerdo? Correcto. No me está ayudando en esta parte. Entonces toda la carga de frenado se va hacia la parte frontal. Lo que, bueno, va a hacer que el material trabaje a más altas temperaturas, ya que sea mucho mayor, sea de mayor exigencia, ¿no? Y por ende, bueno, todo esto va a hacer que la resina, en vez de liberarse y termine de asentarse el material, de cocinarse, decimos nosotros, la pastilla en el sistema de frenos, lo que va a hacer es que va a levantar la temperatura de golpe y de esta manera vamos a tener esta cristalización, ¿no? Entonces es muy importante, vaya, dentro del mantenimiento ideal, que ya lo saben nuestros amigos y lo que acabo de comentar, muy importante solamente es también echarle un vistazo al eje trasero, ¿no? ¿Para qué? Para que no evitemos este tipo de situaciones. Y en ese mantenimiento entra, ya después de que nos los instalaron, nos hicieron la rectificación y todo, entra ese periodo de asentamiento que es importantísimo, tú me lo estabas comentando. Claro, el asentamiento te lo explico muy rápido. El asentamiento sí es la recomendación que le da el mecánico siempre al usuario final, al dueño del vehículo. No des frenadas bruscas o fuertes de emergencia, nosotros le llamamos, durante los primeros kilómetros. ¿Por qué? Porque la temperatura se va a levantar, ¿no? Se va a elevar de una forma muy, muy rápida en exceso, y vamos a hacer que los poros de las pastillas se tapen. ¿Qué es lo que pasa en el asentamiento? En el asentamiento lo primero que pasa es que los materiales tenemos dos superficies que no se conocen. Lo que necesitamos es que se hermanen, se conozcan, ¿no? Que no vibren, que se acoplen, si lo queremos ver así. Bueno, el asentamiento de equipo original en kilometraje te dice que son 200 kilómetros. Eso es lo que marca equipo original, ¿no? Nosotros tenemos ahí un periodo de asentamiento, un procedimiento que, bueno, es bastante efectivo, donde, bueno, necesitamos que el usuario pese cierto tiempo, ciertas veces el pedal de freno, a cierto tiempo y con un número de repetición, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el periodo de asentamiento? Prácticamente la pastilla termina de cocinarse. Nosotros en la fabricación tenemos un proceso de curado, ¿no? Que es donde curamos,
liberamos ciertos polvos, ciertos gases de la pastilla, pero ya en el sistema de frenos eso termina de cocinarse, termina de curarse, exactamente, los materiales terminan de curarse. Por eso es que cuando nosotros asentamos un material, es cuando más polvo tira la pastilla, es cuando más huele, no dicen es que huele a balata, esa es la expresión coloquial que siempre hemos tenido. Esos, ¿no? 200 kilómetros a una velocidad promedio. Sí, claro, es todo un procedimiento, ¿no? Igual lo vamos a postear en las redes sociales, nosotros lo tenemos, nada más es que ahí el buen Alex haga su magia y lo vamos a postear, incluso en el link del video podcast que vamos a tener en las redes sociales, vamos a publicar esto. ¿Por qué? Porque es muy importante. Muchas veces todos hacemos nuestro trabajo de forma correcta y a veces el desconocimiento pues, nos puede llevar a esta parte, ¿no? Digo, es donde la pastilla se termina de cocinar, se hermana y aumentamos el poder de frenado. Es cuando ya tenemos un frenado efectivo al 100% y bueno, todo fluye de forma correcta, ¿no? Correcto. Entonces es un grave error que mucha gente cambia los frenos y luego se van de vacaciones. Correcto. Porque no hacen ese periodo de asentamiento. Exactamente. Regresan y pues quemadísimos ya los frenos, ¿verdad? Es importantísimo dentro del mantenimiento para evitar ese tipo de cristalizaciones, esos rechinidos que le llamamos. Exactamente. Mi buen Ricardo, dime. Aproximadamente, ¿qué kilometraje nos puede dar una balata? ¿Nos podrías decir tú qué kilometraje y cuándo detectar, cómo detectar, mejor dicho, que necesito cambiar mis frenos? Sí, es matona, tu pregunta. Pero bueno, no voy a meter, no voy a aventar mucho choro, no le decimos allá. ¿Cuándo tenemos que cambiar las pastillas? Bueno, para empezar, cuando nosotros detectamos un ruido, ¿no? Extraño, que no sea normal en el sistema de frenos, sale un rechinido, hay un sonido muy peculiar, muy particular, que nosotros le llamamos growling o gruñido, ¿no? Que es la sensación de que cuando nosotros frenamos, el disco tiene la sensación de que tiene arena, ¿no? O sea, se siente esa sensación de que es arenoso el disco. Ese es un efecto muy común cuando las pastillas ya se terminaron, ¿no? Sin saber nada, si a ti te pasa eso, es que tu material de fricción ya lo tienes que cambiar, es que son tus pastillas, ¿no? Cuando tenemos una pérdida de frenado, ¿no? Que ya no estamos frenando de forma adecuada, que el pedal se puso duro, se puso bajo y esponjoso, cuando tenemos este tipo de síntomas, es obligado, o la parada es obligada con el especialista que realice el diagnóstico, ¿no? No queramos autodiagnosticar nosotros, claro, ¿no? Que un especialista vea el sistema de frenos. El tema de kilometraje, no te puedo garantizar un kilometraje como tal, ¿no? Si hay un kilometraje establecido en la garantía, claro, contra defectos de fabricación, pero el rendimiento de un material de fricción depende mucho del tipo de uso de unidad, ¿no? El tipo de geografía, lo platicabas tú al inicio. Claro. El tipo de mantenimiento que se le haya hecho y bueno, sobre todo también, y muy importante, el operador, ¿no? El operador es una parte primordial para ver el rendimiento de los materiales. Digo, ahí no voy a ofender a nadie, pero bueno, para tener un kilometraje establecido, bueno, no es lo mismo de manejar en Oaxaca, tú lo sabes, ¿no? Sí, claro. En la sierra, ¿no? Bajadas constantes, pasas riachuelos, subes, bajas temperaturas constantes, a lo mejor trabajar, decías tú, en los mochis, ¿no? Tienes una flotilla, me decías para hace ratito de los mochis, que es más plano, o la Ciudad de México igual es más plano, sí es mucho paro y arranque, pero al final de cuentas la ruta es mucho más, la geografía es más plana, ¿no? Entonces, no hay un kilometraje establecido, pero sí lo podemos establecer. Bueno, cada usuario puede tener ese establecimiento, su rendimiento es bastante. Oye, y fíjate, por último, una de las cuestiones que también me han comentado y me tocó vivir, precisamente en una flotilla, ¿no? Por brindar un mejor servicio a la gente, las flotillas van llegando de repente a las unidades de transporte público y lo más que hacen al momento es lavar la unidad. Llega caliente la unidad, así como se va bajando la última persona, empiezan a lavar la llanta, y me tocó ver cómo le aventaban agua a la llanta, muchísimo vapor, o sea, esperando a que saliera el genio de la llanta maravillosa, y ¿qué pasa con eso? Bueno, ahí lo que pasa, y de ahí empezó un rechinido, ¿no? Seguramente, sí, claro. Sí, así fue. Bueno, ahí muy sencillo, lo que pasa son choques térmicos, nosotros lo llamamos. Tenemos un material a cierta temperatura, lo enfriamos de golpe, es un choque térmico, ¿no? Es como nosotros cuando venimos de correr y te echas un vaso de agua con hielos, ¿qué te va a pasar? No, pues ni te cuento, ¿no? Al otro día no te levantas. No, y si llegas al otro día, ¿no? Porque pues es un choque térmico lo que nosotros tenemos, ¿no? Ahí lo que pasa es que el material prácticamente lo estamos templando. Hablemos de la pastilla, ¿no? Está caliente, lo enfriamos y lo que va a pasar es que templamos, lo hacemos mucho más duro. Cuando nosotros templamos un material, aumentamos la dureza del material. Entonces vamos a tener esta estructura modificada junto con la de disco, porque los discos regularmente después de esas prácticas empiezan a vibrar, ¿no?
¿Por qué? Pues porque tuvimos una modificación de estructura. Obviamente estos materiales se van a comenzar a rechazar, vamos a perder un poquito el poder de frenado, lo vamos a perder. Y bueno, la cristalización se va a hacer presente. ¿Por qué? Porque vamos a tener ese rechazo de materiales. Prácticamente es algo que nosotros, te repito, son choques térmicos, lo que llamamos ahí. Perfecto, pues la verdad, más claro ni el agua, ¿eh? Sí. Mi buen Richard, muchísimas gracias por despejarnos todas estas dudas. El atender al público que nosotros llegamos, gracias a ustedes, ¿verdad? Porque ustedes nos venden a nosotros, a ellos. Sí, no, aquí es una cadena, ¿no? Todos estamos en el mismo barco y nadie se va a hacer para lo oscuro. Digo, y si podemos colaborar con ustedes en este tipo de videos, digo, que fue parte de una necesidad, ¿no? Así es. Que detectamos en el mercado, bueno, y lo podemos llevar avante con todo gusto siempre. Espero este podcast, ¿no? Que es la primera edición, digo, nos tocan las cocas, ya nos lo mencionó Alex, nos tiene condicionados, de hecho ustedes no lo ven, ¿no? O sea, y los que lo están escuchando aquí, Alex está con unos ojos de pistola que no ya sabe. Nos está viendo, ¿verdad? Que ya tiene sed. Ah, claro, Alex. Sí, y esperemos no sea de la mala, ¿no? Porque apenas es lunes. Entonces, no. Buen Richard, muchísimas gracias. De verdad, gracias por estar con nosotros, habernos resuelto todas esas dudas que tiene nuestra gente. Sí. Y pues una vez más darnos la primicia aquí en No, Vértiz de León. Por supuesto, al contrario, te digo, nuevamente les agradecemos a ustedes, Vértiz de León, que nos recibieron instalaciones, nos permiten hacer este tipo de proyectos, obviamente orgullosos de que sean los primeros en colaborar con esto. Y bueno, también espero que estas explicaciones que tuvimos hayan sido fructíferas o sean fructíferas para el mercado, ¿no? Realmente no nos enfocamos tanto en el tema de materiales, sí dijimos que la cristalización, pero nos interesa más por qué se origina, ¿no? Claro. Cuando nosotros sabemos algo que lo origina, si arrancamos de raíz este tipo de situaciones, te apuesto lo que quieras que los reclamos, los problemas son menores. Con esto despejaron muchas dudas. Exactamente, ¿no? Espero así sea, y si no, bueno, pues estamos aperturados para una segunda edición, no pasa nada, al contrario, ¿no? Gustosos de estar aquí. Muchísimas gracias. No, pues a ustedes. Y bueno, para todos los que nos escuchan en nuestras plataformas digitales, hoy en día ya participaremos ahí en plataformas de audio solamente. Y bueno, para los que están viendo este video podcast, se quedaron hasta el final. A nombre de Eder, Vértiz de León, Fritec y sus servidores, muchas gracias. Los especialistas seguimos siendo Experiencia Técnica en Acción. Hasta la próxima. Eder.